Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Ángela Alvarado y a partir de hoy vamos a iniciar las sesiones de imagenología aplicada. La sesión de hoy es una sesión introductoria. A propósito de ello, vamos a utilizar algunos estudios de imagen que no evaluaremos a profundidad, que detallaremos luego en otras sesiones, pero para demostrar algunas de las cosas que vamos a conversar durante la reunión. Los objetivos son básicamente darles algunas herramientas para que puedan hacer una selección adecuada del estudio de imagen que requiere cada paciente, identificar hallazgos de patologías que han sido seleccionadas por sus docentes y luego algunas nociones sobre interpretación asertiva de estudios imagenológicos. Con respecto a la selección del estudio de imagen, evidentemente las consideraciones varían con respecto a cada situación clínica y a cada paciente, pero hay algunas nociones generales que son válidas para todas las situaciones. Y la primera de ellas es saber que las imágenes médicas se obtienen por distintas técnicas que todas son emisoras de radiación. Sin embargo, dependiendo del extremo del espectro electromagnético en la cual se encuentra la técnica, van a producir algunos efectos y algunas diferencias con respecto al aspecto de las imágenes médicas. En el extremo izquierdo están las radiaciones no ionizantes en la banda de ondas de radio, y desde el punto de vista de las imágenes médicas, la resonancia magnética y el ultrasonido son las técnicas imagenológicas que se encuentran dentro de las técnicas que emiten radiación no ionizante. En el otro extremo del espectro se encuentran todas las técnicas que emiten radiación ionizante, entre ellas la radiología y la fluoroscopia, la densitometría ósea, la mamografía, la tomografía computada, la tomografía por emisión de positrones y el espectro. En ese sentido, con respecto a si la técnica que seleccionamos emite o no radiaciones ionizantes, hay algunos efectos sobre el paciente que tenemos que considerar para valorar el efecto y el costo-beneficio de la indicación que estamos haciendo. En el caso de las radiaciones no ionizantes, el ultrasonido es un método bastante inocuo y la resonancia magnética solamente tiene dos grandes consideraciones. La primera es con respecto a dispositivos que no pueden ser sometidos a campos magnéticos de alta intensidad, y la segunda está relacionada con el trauma acústico que puede producirse cuando se irradian mujeres embarazadas con menos de 8 semanas de gestación. En el caso de las radiaciones ionizantes, la consideración básicamente está relacionada con el tiempo y la dosis de radiación a la que exponemos a los pacientes, y eso es muy fácil de comprender cuando nos detenemos a pensar que esas mismas radiaciones, con algunas variaciones, también se utilizan con fines terapéuticos o pueden producir además efectos adversos sobre el tejido circundante, sobre todo en el tratamiento oncológico que recibe altísimas dosis. Además de la exposición a radiación, tenemos que considerar algunos otros criterios. El primero de ellos es cuál es el objetivo del estudio y si la técnica que estoy seleccionando va a responder la pregunta que tengo con respecto a aseverar o a descartar un diagnóstico. Otra de las consideraciones que hay que hacer es sobre la necesidad de uso de medios de contraste, no solamente relacionada con si es seguro para el paciente con base en su función renal, sino además si la indicación que estamos haciendo es absoluta o, por el contrario, cambiando de técnica de imagen o cambiando algunos parámetros del estudio, podemos llegar a la misma conclusión diagnóstica sin requerir el uso de medios de contraste. Por supuesto, la condición del paciente es una situación que tenemos que evaluar siempre, sobre todo cuando requiere traslado a otra unidad, cuando requerimos hacer estudios con tiempos de adquisición muy largos, sobre todo en resonancia magnética, que requieren que el paciente esté prácticamente inmóvil. Si eso no se cumple, pues tenemos que sumar una condición adicional, probablemente de realizar el estudio bajo sedación. Y por supuesto la disponibilidad y costo, que en nuestro medio son criterios casi absolutos para decidir qué podemos o no hacer en cada caso. A grandes rasgos, la radiología simple es una técnica muy útil para hacer evaluaciones posteriores a inserción de dispositivos médicos y evaluar posibles complicaciones.
suele ser el método ideal para evaluar patología torácica, patología abdominal y patología ósea. Y en cuanto a la patología abdominal, básicamente lo referido a obstrucción y a perforación intestinal. También es útil en el contexto traumático para evaluación inicial de los pacientes. Y cuando se utilizan medios de contraste por vía entérica o vascular, permite evaluar el lumen intestinal, la vía urinaria y las estructuras vasculares. Por su parte, la tomografía es una técnica ideal para evaluar patología vascular prácticamente en toda la anatomía. Es la técnica de elección para evaluar a profundidad el parénquima pulmonar, incluida la patología intersticial. También patología intestinal, porque permite no solamente hacer una evaluación endoluminal, sino de la pared intestinal y de las adyacencias. Útil también para evaluar patología urológica, ósea y una técnica prácticamente fundamental en oncología. También se indica en algunos casos seleccionados de urgencias para tomar decisiones básicamente quirúrgicas y permite además guiar procedimientos mínimamente invasivos para toma de muestra o incluso tratamiento. El ultrasonido es una técnica ideal para evaluar patología vascular, sobre todo cuando se trata de vasos accesibles o cercanos a la piel. Es la técnica de elección o primera imagen que hacemos cuando tenemos que evaluar patología tiroidea, igualmente patología mamaria en conjunto con la mamografía. También sondas especiales para evaluación cardíaca. Es una excelente técnica para la evaluación inicial de la patología biliar y para hacer una evaluación global abdominopélvica inicial que probablemente luego conlleve a la sugerencia de algún otro estudio tridimensional. También es útil en el contexto obstétrico y de urgencias, e igualmente permite guiar procedimientos mínimamente invasivos. Por último, la resonancia magnética es la técnica de elección para evaluar toda la patología del sistema nervioso central, con dos excepciones muy puntuales. Una, la patología traumática, y dos, el contexto agudo de una enfermedad cerebral vascular. También es útil para evaluar patología de cabeza y cuello por su altísima resolución de contraste comparativamente con la tomografía, para evaluar patología cardíaca, tanto morfológica como funcional, útil en la evaluación mamaria de implantes y de neoplasias seleccionadas. Sería la segunda técnica posterior al ultrasonido para evaluar la vía biliar. Es la técnica de elección para evaluar toda la patología pélvica y, por supuesto, por su altísima resolución de contraste, es muy superior a la tomografía para toda la patología mesenquimal y articular. Igualmente útil en la evaluación de pacientes oncológicos. El segundo aspecto, después de considerar qué estudio de imagen vamos a indicarle al paciente, es estar en capacidad de identificar los hallazgos clave. Y creo que la primera consideración que hay que hacer es que tenemos que saber qué estamos buscando. Evidentemente este curso no pretende convertirlos a ustedes en imagenólogos, pero sí que en un contexto de urgencia o en un contexto de patología frecuente puedan detectar hallazgos típicos o hallazgos claves de las patologías que se han seleccionado para que puedan, por supuesto, hacer una mejor evaluación y tomar decisiones acordes con los hallazgos imagenológicos para sus pacientes. En este caso, pues que probablemente todos conocen, sí estamos claros en que el objetivo es ubicar a este señor dentro de este gran conglomerado de personas, pues será mucho más fácil tratar de conseguirlo que si no tenemos ni idea de qué es exactamente lo que estamos buscando en este mar de personas. En ese sentido, la primera gran tarea o el primer gran reto es definir la normalidad, porque así como ocurre para ustedes probablemente en la evaluación física, desde el punto de vista imagenológico también tenemos que asumir el conocimiento de qué es normal o qué está dentro de los parámetros de normalidad para poder garantizar que no sobreestimemos ni subestimemos patología. A efectos de mostrarles eso, voy a mostrarles este primer estudio de imagen. Es una radiología de tórax en proyección única postero-anterior. Básicamente, lo que me interesa demostrarles en esta ocasión
es que cuando hacemos evaluación comparativa del parénquima pulmonar del lado derecho y del lado izquierdo en cada uno de sus 3/3, avanzando desde los vértices hasta las bases, pues esto es una radiología que no demuestra patología intrapulmonar, la configuración del mediastino es igualmente adecuada y en los recesos de la pleura, que ya veremos con más detalle en clases sucesivas, no hay evidencia de enfermedad extrapulmonar. Razón por la cual estamos viendo un estudio radiológico de una paciente femenina completamente normal y sin evidencia de patología. Sin embargo, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros contextos, la definición de normalidad desde el punto de vista imagenológico no necesariamente está relacionada con la distribución de la curva normal de los hallazgos, sino más bien con la relevancia o el impacto clínico de los hallazgos o de lo que estamos viendo. Y eso tiene especial importancia cuando nos referimos a situaciones como la que vemos en este caso. Es igualmente una radiología de tórax en proyección única, en este caso de un paciente masculino, cuando hacemos la evaluación comparativa de la radiotransparencia del parénquima pulmonar de forma bilateral y comparativa. No hay ningún hallazgo intrapulmonar relevante, sin embargo, sí resulta evidente que la configuración del mediastino no es idéntica a la del caso anterior que evaluamos. Hay un arco aórtico a la derecha y el ápex cardíaco también en situación derecha. La evaluación del hemiabdomen superior demuestra que hay una burbuja que corresponde al fundus gástrico en el hipocondrio del lado derecho y una sombra visceral que debe corresponder al parénquima hepático en situación de subfrénica del lado izquierdo. Eso significa que estamos en presencia de un estudio que, comparado con el anterior, no es normal, porque se trata de una variante de la normalidad, sin embargo es clínicamente irrelevante desde el punto de vista de patología intrapulmonar, razón por la cual tenemos que evaluarlo o valorarlo en su justa medida y no asumirlo como una patología que no es tal. A efectos de la evaluación práctica de los estudios imagenológicos, la sugerencia se sintetiza en estos 3 puntos. Primero, hacer una evaluación sistemática de las imágenes, básicamente para garantizar que hemos evaluado todas las estructuras y que no pasamos por alto ningún área anatómica o ningún detalle. Luego, entrenarnos para identificar de forma adecuada los hallazgos de cada patología y luego lo que prácticamente hacemos todos los profesionales de la medicina, que es practicar hasta la perfección. Vamos a ver algunos casos a efectos de demostrarles este procedimiento que les acabo de describir. El primero es de un paciente masculino de 25 años que consultó por fiebre de 24 horas de evolución. Este es el estudio radiológico de ingreso. Hay algunas diferencias desde el punto de vista técnico con respecto al contraste de la imagen en esta radiología simple en proyección posterior-anterior con respecto a los 2 casos que evaluamos previamente. Sin embargo, cuando hacemos la evaluación o el análisis comparativo de la radiotransparencia del parénquima pulmonar es perfectamente normal. Asimismo, la configuración del mediastino y los espacios pleurales, hallazgo que constatamos en la proyección lateral. Se trata de un estudio de imagen completamente normal por esta técnica. Sin embargo, el paciente continúa febril, al 6º y 7º día de enfermedad aparece disnea, razón por la cual al 8º día realizan un estudio tomográfico de tórax sin la administración de medio de contraste, que para efectos de esta demostración que les estoy haciendo en este momento, vamos a evaluar únicamente la ventana pulmonar para comparar los hallazgos con la radiología que vimos de 6 días antes de este mismo paciente. Cuando hacemos la evaluación del parénquima pulmonar, que luego detallaremos en la clase correspondiente, pues vemos en gran medida una densidad tomográfica adecuada, a excepción de unas zonas sutiles de aumento de la densidad del parénquima pulmonar, en este caso de distribución subpleural y periférica, con otras áreas de similar densidad que ahora tienen distribución peribroncovascular, fundamentalmente en las zonas posteriores de ambos lóbulos inferiores. Este paciente, con base en estos hallazgos, a pesar de tener una radiología de tórax
6 días antes, completamente normal, por el contexto clínico con el cual consulta y en el marco de esta pandemia, fue sometido a un hisopado nasofaríngeo que reportó RT-PCR positiva para COVID-19. Este otro caso corresponde a un paciente masculino de 75 años de edad que consultó por fiebre de 10 días de evolución, posterior a lo cual desarrolló tos seca, disnea, dolor abdominal y diarrea. La imagen que vemos en este momento corresponde a la radiología del ingreso. Es una radiología de tórax en proyección anteroposterior, porque por la condición del paciente se realizó en decúbito supino, que implica que hay una dificultad técnica adicional. Fíjense que la parte inferior de los recesos costofrénicos está excluida de esta proyección. Sin embargo, cuando evaluamos el parenquima pulmonar de forma comparativa, no demostramos patología por esta técnica de imagen. Se repitió la proyección para demostrar que en los recesos costo y cardiofrénicos no había patología pleural y posteriormente, por la disociación clínico-radiológica del paciente, se realizó este estudio tomográfico de tórax sin administración de medio de contraste endovenoso. Vamos a ver la ventana pulmonar que demuestra zonas mucho más amplias de alteración de la densidad, de distribución predominantemente subpleural o periférica, con un escaso volumen de derrame en la cisura oblicua del lado derecho y que persiste o se repite en los segmentos posteriores de los lóbulos inferiores. Igualmente, posterior a la obtención de este estudio imagenológico y por el extenso pretest alto que tenía el paciente, se realizó el hisopado nasofaríngeo con una, con una RT-PCR positiva para SARS-CoV-2. Con respecto a la interpretación de los estudios de imagen, el mayor reto está en que hay diversas patologías de etiologías completamente disímiles que pueden tener idéntica presentación imagenológica. Y el acierto en la deducción o en la jerarquía de los diagnósticos diferenciales básicamente radica en la cantidad de información de la cual dispongamos para poder interpretar los hallazgos que estamos evaluando. Son muy pocas las situaciones desde el punto de vista imagenológico que podemos afirmar que se trata de una patología única y no plantear un abanico de diagnósticos diferenciales. Razón por la cual el contexto es tan importante. Y en ello son muy útiles todos los aportes que pueden hacer ustedes, los médicos referentes, con respecto a información y a datos clínicos pertinentes para que la interpretación del radiólogo sea absolutamente adecuada y pertinente para cada caso. El otro dato que hay que considerar es la evolución temporal de los hallazgos. Si disponemos de estudios anteriores que podemos evaluar cronológicamente, eso generalmente responde muchas inquietudes y permite afirmar con mayor certeza de que puede tratarse lo que estamos viendo imagenológicamente. Y eso es lo que nos permite jerarquizar de forma adecuada, porque los diagnósticos diferenciales que se presentan con cada aspecto imagenológico, con cada morfología de hallazgo patológico en los estudios de imagen están absolutamente claros y es un tema de acumular conocimiento para saber de qué puede tratarse. Pero la jerarquía depende básicamente de la información de la cual disponemos al momento de interpretar el estudio de imagen. Y la relevancia de todo ello es que básicamente todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si la interpretación del estudio imagenológico no es asertiva, no es adecuada, eso se va a traducir en que las recomendaciones y los procedimientos posteriores no van a ser satisfactorios para el tratamiento del paciente. Vamos a demostrar algunas de estas consideraciones de forma práctica, evaluando otro caso de un paciente, en este caso masculino de 50 años, que consultó por disnea y tos seca.
La evaluación para clínica inicial solo demostró positivo linfopenia y elevación de la proteína C reactiva, y era un paciente con pretest bajo para COVID-19. Al momento del ingreso se efectúa esta radiología simple de tórax en 2 proyecciones, cuya evaluación comparativa en el parénquima pulmonar no demuestra consolidados patología extrapulmonar ni alteración del mediastino, hallazgos que confirmamos en la proyección lateral. En vista de que el paciente clínicamente continuaba progresando, se realizó un control imagenológico igualmente por radiología, ahora en decúbito supino al 4º día, donde sí hay efectivamente alteración de la transparencia pulmonar multifocal. Hay muchas más áreas de opacidad o de ocupación alveolar en esta radiología con respecto a la que se realizó 4 días o 3 días antes, y eso coincide con la clínica que presenta el paciente. Se mantuvo hospitalizado y al 7º día se realiza un nuevo estudio de imagen donde, a pesar de que ha mejorado discretamente la capacidad inspiratoria del paciente al momento de realizar el estudio de imagen, seguimos viendo áreas de aumento de la densidad que corresponden a ocupación alveolar bilateral y periférica, que cuando la analizamos evolutivamente desde el día 1 hasta el día 7, que es cuando se realiza este estudio de imagen, demuestra que hay una progresión imagenológica de los hallazgos correspondiente con un síndrome de distrés respiratorio del adulto secundario a infección por SARS-CoV-2. En este otro caso de una paciente femenina de 28 años que consulta posterior a 2 semanas de tos seca, el estudio radiológico inicial en 2 proyecciones no demuestra alteración en la zona superior y media del tórax bilateral. Sin embargo, en la zona inferior vemos 2 áreas de aumento de la densidad que corresponden a 2 zonas de ocupación alveolar. Igualmente lo constatamos en la proyección lateral, y con respecto a la interpretación de esa ocupación alveolar, por supuesto, en este contexto de pandemia, pudiésemos todos pensar en primera instancia que se trata de un COVID-19. Sin embargo, este caso es una neumonía atípica con PCR positivo para micoplasma, y el objetivo de mostrarles este estudio es hacerles ver que, como les dije, la presentación imagenológica es idéntica, pero la naturaleza o la etiología es completamente distinta, y por ello la importancia de tener toda la información clínica posible y de contar con otras pruebas que puedan corroborar el diagnóstico. Este otro caso es de una paciente femenina de 60 años que consultó por fiebre, tos seca y dolor pleurítico, ingresó a la emergencia hipoxémica e hipocápnica. Este es el estudio de imagen del ingreso, claramente patológico. En principio hay un incremento de las dimensiones de la silueta cardíaca, una cardiomegalia leve, pero además vemos que la densidad del parénquima pulmonar no es homogénea ni normal. En la zona superior no hay gran alteración, pero en la zona media, bilateral y sobre todo en la inferior hay múltiples áreas de aumento de la densidad que corresponden básicamente a ocupación alveolar, y eso lo constatamos en la proyección lateral. Posteriormente, y con base en estos hallazgos, se realizó un estudio tomográfico de tórax. En este caso, utilizaron contraste endovenoso. No estoy clara de cuál fue la indicación. Vamos a evaluar la ventana pulmonar para hacer correlación con los hallazgos que vimos en la radiología. Fíjense que la densidad del parénquima pulmonar es anormal de forma bilateral. Hay áreas de aumento de la densidad multifocal. Este patrón
se llama vidrio esmerilado, ya lo veremos más adelante, y hay pequeñas áreas de consolidado. Fundamentalmente la distribución es peribroncovascular y hay un área de consolidado dominante en el lóbulo inferior del lado izquierdo. Casi idéntica la situación al caso que evaluamos hace unos minutos. En este contexto, solamente la distribución peribroncovascular no es típica de lo que se ha reportado hasta ahora en COVID-19. Sin embargo, el resto de los hallazgos son prácticamente idénticos. En este caso, se trata de una neumonía típica viral con RT-PCR positiva para influenza A. Y nuevamente, fíjense cómo los hallazgos imagenológicos son absolutamente idénticos a los que hemos visto en las dos patologías anteriores. Por último, un caso de una paciente femenina de 35 años que consulta por una neumonía resistente a tratamiento. No tengo disponible el estudio radiológico, únicamente la tomografía de tórax, también con administración de contraste endovenoso. No estoy absolutamente segura de la causa o la indicación. En este caso, volvemos a ver alteración de la densidad del parénquima pulmonar bilateral con áreas extensas de consolidado periférico, fundamentalmente de distribución subpleural, otras áreas mucho más densas, cuyo patrón radiológico o tomográfico es consolidado, muy predominante en los lóbulos inferiores y discreto derrame pleural bilateral. A excepción del derrame, la presentación del consolidado multifocal periférico y bilateral también se ha descrito en COVID-19 cuando hay más de 10 días de enfermedad o de inicio de enfermedad actual. Sin embargo, esta imagen corresponde a una paciente con una neumonía criptogénica organizada que tiene una presentación imagenológica idéntica a todas las patologías anteriores que hemos visto el día de hoy y que constituye, por supuesto, un diagnóstico diferencial en este contexto de pandemia. Culmino fortaleciendo o reafirmando el mensaje de que el trabajo en equipo es lo que garantiza el éxito en la práctica médica, que en la medida en que las personas que interpretamos imágenes, bien seamos los imagenólogos o ustedes en su práctica clínica, tengan más información disponible, la interpretación va a ser mucho más asertiva y eso se va a traducir en una mejor actuación para nuestros pacientes y, por supuesto, que persistamos a pesar de todas las dificultades para garantizar el mejor tratamiento para nuestros pacientes.